decíamos nosotros que en una negociación ambas partes, es decir, empresa y trabajadores, deben salir satisfechos. Es lo que se llama una negociación win-win, gana-gana. Porque si uno gana y el otro pierde en una negociación, como ha sido el caso de las últimas negociaciones, donde prácticamente los trabajadores han tenido incrementos reales de 2%, ¿no? Hasta menos, a pesar de la bonanza de precios y las utilidades extraordinarias, como le hemos demostrado, utilidades extraordinarias que se explican por los bajos costos de producción, ¿no? Es decir, en la práctica, si el precio del cobre está a $3.67 en el primer semestre de este año, el costo operativo es de menos de 60 centavos, ¿no? En la práctica, el excedente bruto está sobre los $3 por libra, ¿no? Entonces, esta rentabilidad extraordinaria, producto de los bajos costos de producción, de los salarios regulados, de la baja tributación, ¿no? Y en la práctica tenemos nosotros una realidad que estas ganancias extraordinarias no se están transfiriendo en parte a los trabajadores, porque lo que dice la empresa es que los trabajadores tienen su participación en las utilidades, pero no nos dicen que esa participación en las utilidades es considerado gasto para la empresa, es decir, son deducibles del impuesto a la renta, y lo que es más grave, los trabajadores tienen límites. El límite para participar sobre la utilidad antes de impuesto es de 18 remuneraciones. De allí que muchas empresas mineras, los trabajadores resultan transfiriendo parte de lo que les corresponde por ley, la ley de distribución de utilidades, a los gobiernos regionales para obras de infraestructura, inclusive para financiar organismos promotores de empleo como Fondempleo. Pero bueno, aquí estamos viendo un cuadro donde se muestra, por ejemplo, cuál es la participación de las ventas por productos. El molibdeno, que es un metal que sirve para endurecer los metales, el año pasado alcanzó un valor de $233 millones, las ventas de molibdeno, que en lo fundamental se exportan a Chile. Plata, 110 millones el año pasado, no es un importante productor de plata, produce un poquito más de 3.300.000 onzas de plata, ocupa el séptimo o octavo lugar después del Pan American Silver, después las grandes empresas argentíferas. Pero el ácido sulfúrico, fíjense, el año pasado se exportó tuvo ingresos por casi 90 millones de dólares, por ventas internas como ventas externas, que también se van hacia Chile para la actividad cuprífera, al proceso de lixiviación, ¿no? Márgenes de oro, selenio y otros productos. En otras palabras, solo con una parte de los ingresos de molibdeno se financia el 152 millones de dólares, que es el gasto laboral de los trabajadores, obreros, empleados y funcionarios, y el incremento solicitado por los sindicatos en negociaciones colectivas presentes. Entonces, de ese punto de vista, creemos nosotros que la empresa Sauer Perú Copper Corporation, que forma parte del Grupo México, y aquí es importante destacar que estas utilidades que bordean en promedio los 1.000 millones de dólares por año, ¿no? 900, 1.100 millones en ese rango, en la práctica la mayor parte de esas utilidades se distribuyen para la casa matriz. Me explico. Estas son las utilidades netas obtenidas. El año pasado, por ejemplo, 1.078 millones. El 2011, el 2010, 1.207. El peor año, que fue por la crisis, 706 millones. 2008, 1.092 millones. El 2007, el mejor año, 1.415 millones. Está bien que las empresas mineras tengan utilidades. Lo ideal es que esas utilidades se queden en el país. Una forma para que se queden en el país justamente es mejorando las condiciones de vida de los trabajadores mediante los incrementos al básico, ¿no? Pero no, prácticamente el 82%, ¿no? El 82% de estas utilidades se van a la matriz.
¿no? ¿no? Le pertenecen a la casa matriz. Y la mayor parte son remesadas al Grupo México. Nosotros decimos que con una fracción de estas utilidades que son remesadas a la casa matriz, se puede financiar el incremento de los trabajadores y mejorar las condiciones de vida como una forma de elevar la capacidad de gasto. Los trabajadores de Sauer son unos trabajadores que tienen una de las más altas productividades del trabajo en la minería peruana, al margen del riesgo que tiene este trabajo, esta actividad, donde un trabajador minero puede ganar un poco más, un poco menos de 6.000 soles, 7.000 soles, pero tiene una serie de descuentos prácticamente que superan tranquilamente el 20-25% de ese monto por deducciones de quinta categoría. Si no fuese por la participación de utilidades, los trabajadores estarían en una situación difícil y desesperada. Entonces, por de allí el gran endeudamiento que tienen los trabajadores del Sauer y en general de las mineras. Por ello, creemos que por equidad, por justicia redistributiva, los trabajadores mineros que tienen alta productividad, que la empresa está teniendo rentabilidad extraordinaria, debieran tener aumentos, ¿no? Aumentos al básico realmente importantes, ¿no? No puede ser que tengan como referencia la inflación. Si la inflación es 4%, ¿no? y el incremento es de 5% al básico, en la práctica el incremento real es de 1%, ¿no? Es decir, prácticamente se está recuperando el poder adquisitivo perdido por el incremento de los precios de los bienes y servicios, y sería el 1% o 2% del incremento real, lo cual no está de acuerdo con la rentabilidad extraordinaria. Fíjense ustedes, este es el excedente de los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores en Sauer, hablo del conjunto de trabajadores, obreros, empleados, funcionarios. Un trabajador le genera a la empresa un promedio de 780, 765 mil dólares en lo que se llama el ratio de productividad, ingresos por ventas por trabajador. ¿Y cuánto le cuesta a la empresa un trabajador? Menos de 40 mil dólares, 42 mil dólares, 36 mil dólares, ¿no? O sea, este excedente en la práctica lo captura la empresa, porque los tributos que capta el Estado, el tipo del impuesto a la renta, por ejemplo, que es el más importante, tiene varios mecanismos por los cuales las empresas pueden disminuir el impuesto a la renta. De allí lo importante que ahora que se ha roto el trato directo, se pueda, frente al Estado, se pueda, en la etapa que se llama de conciliación, o mejor aún, en un arbitraje, ¿no? En un arbitraje, porque tienen los trabajadores argumentos sólidos para justificar, ¿no? Un incremento sustantivo, real, importante sobre sus sueldos y salarios, porque la empresa realmente está teniendo utilidades extraordinarias. Si el precio del cobre está sobre los $3.70 y el costo operativo está por debajo de los 60 centavos, si las ventas están aseguradas, porque más del 50% de la venta se van hacia la China, en la práctica, si la economía china, la economía asiática sigue creciendo, la verdad es que nos llamaría la atención la incapacidad de la empresa, la mala fe de la empresa de no otorgar un incremento sustantivo a los sueldos y salarios básicos, porque excedente y rentabilidad y la bonanza está comprobada. De allí que nosotros debemos agotar las vías del diálogo para justamente tener una negociación colectiva, una negociación entre el capital y el trabajo, donde las partes resulten ganadoras. Esto no solamente es para conveniencia de la empresa, sino también de la gobernabilidad del país y el bienestar de las regiones en las cuales esto opera. Me estoy refiriendo a Tacna y Moquegua. Eso es todo y volveremos la próxima semana.